España, carrera por la supervivencia en el mundo salvaje. España, una tierra donde la naturaleza salvaje nunca se rinde. Desde las majestuosas montañas de los Pirineos hasta las vastas llanuras, aquí habitan animales raros, poderosos y misteriosos. Cada paso en las profundidades del bosque, cada rugido de un depredador, es un testimonio de la fuerza y la resistencia de estas criaturas. Un mundo salvaje lleno de peligros, pero también lleno de belleza y misterio, donde la vida y la muerte están en constante batalla. En el denso bosque del Parque Nacional de Doñana, al sur de España, las primeras luces del amanecer se filtran entre las copas de robles y jaras. Esta es una de las reservas naturales más valiosas de Europa, hogar de cientos de especies de aves migratorias, ciervos, jabalíes y, especialmente, el lince ibérico, el gato montés más raro del continente. Escondida en una zona tranquila del bosque, bajo el dosel de un viejo roble, se encuentra la guarida de una hembra de lince que cría a sus cachorros. La gente la llama sombra, que significa oscuridad en español. Sombra no es un nombre aleatorio. Su pelaje es de color marrón dorado con manchas de color negro oscuro, lo que le permite ser casi invisible entre los densos arbustos. Orejas altas con plumas negras erguidas, larga barba blanca y fríos ojos dorados, todo ello crea una belleza salvaje pero no menos misteriosa. Pero hoy no es la belleza, sino el instinto maternal de Sombra lo que viene primero. Sus dos cachorros, de poco más de 2 meses, están empezando a explorar con curiosidad el mundo que les rodea. Todavía son torpes jugando y no pueden alejarse mucho de la cueva, pero han aprendido a escuchar y esconderse como su madre. Sus gritos agudos despertaron temprano a Sombra. Se estiró las piernas y luego se levantó, era hora de ir a cazar. La tarea parece sencilla, pero está llena de desafíos. Hace unas décadas, los conejos salvajes, principal presa del gato montés, aparecían densamente por todo el bosque de Doñana. Pero ahora, las enfermedades, la pérdida de hábitat y el cambio climático han provocado que el número de conejos disminuya drásticamente. Para criar a sus hijos, Sombra debe viajar más lejos, pasar más tiempo y enfrentar más peligros que nunca. Caminó suavemente sobre la alfombra de hojas podridas, casi sin hacer ruido. Los oídos giran constantemente en muchas direcciones, buscando el sonido más pequeño. ¿Un crujido? ¿Un ligero movimiento entre los arbustos? Sombra inmediatamente se detuvo y escuchó. Su velocidad de reacción era una cuestión de vida o muerte para ella y sus 2 hijos pequeños.
Cruzó un arroyo poco profundo, siguiendo las débiles huellas de patas de conejo todavía impresas en la arena húmeda. En el camino, marca su territorio con olores, una práctica importante que ayuda a los linces individuales a evitar encuentros entre sí. Sombra conoce este bosque desde la infancia, pero desde que se convirtió en madre, los límites seguros se han vuelto más importantes que nunca. Finalmente, después de casi una hora de viaje, Sombra vio el objetivo. Un conejo come hierba en un pequeño claro. No se dio cuenta de que un depredador se escondía entre los arbustos a pocos metros de distancia. Sombra bajó su cuerpo, dando pasos lentos, sin quitar nunca los ojos de su presa. Esperó, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Zaz corrió hacia adelante, rápido como una flecha. El salto fue preciso, las garras afiladas se clavaron en el conejo. La caza termina en apenas unos segundos. Sombra lleva a su presa a lo más profundo del bosque, donde puede comer en paz y evitar ser detectada. Después de comer hasta saciarse, se lame el pelaje, se limpia y luego regresa al nido con sus dos crías esperando. El viaje de regreso no es menos importante. Aunque estaba llena, Sombra todavía estaba alerta a cualquier ruido. Dos pequeños cachorros salieron corriendo de la cueva, gritando intermitentemente, felices de ver a su madre de regreso. Ella les lamió la cara con amor y luego se acostó a descansar con sus cachorros. Por la tarde, cuando el sol estaba alto, tanto la madre como el niño se tumbaban a descansar a la sombra. Sombra estaba medio dormida y medio despierta, siempre alerta. Un ruido repentino desde lejos la hizo abrir los ojos y aguzar el oído. Es el sonido de la patrulla de un guardabosques, una buena señal. Estas personas son una parte importante del esfuerzo por preservar al lince. Vigilan, conectan dispositivos de seguimiento, comprueban la salud y protegen el entorno de vida de intrusiones. Cuando el sol se puso y el bosque de Doñana quedó en oscuridad, Sombra volvió a levantarse. Una nueva noche comienza.
Lamió las caras de sus hijos, los empujó suavemente hacia la cueva, luego se dio la vuelta y se alejó. Quizás vuelva a cazar o simplemente patrulle su territorio. En el mundo del lince no hay lugar para la holgazanería. Desde lejos, sus ojos dorados brillaron en la oscuridad, luego desaparecieron en el bosque profundo. Una sombra en movimiento, tal como el nombre que los humanos le habían dado, sombra. Y abandonados atrás, en una pequeña cueva bajo las raíces de los árboles, dos diminutas criaturas duermen profundamente, llevando la esperanza de una especie que una vez estuvo al borde de la extinción, pero que ahora está reviviendo gradualmente gracias al amor maternal, el instinto de supervivencia y las manos de los humanos que aman la naturaleza. En el gran reloj biológico de la Tierra, el invierno no es un final, sino una preparación para un nuevo comienzo. Y la grulla gris, con su llamado prolongado y resonante en el cielo, es uno de los marcadores más vívidos de ese ciclo. Cada año, a medida que la estación fría avanza hacia el norte, bandadas de grullas abandonan los gélidos pantanos de Suecia, Finlandia y Rusia en busca de la tierra prometida, donde el cálido sol aún acecha en los campos del sur de España. El vuelo de más de 4.000 kilómetros, un gran viaje migratorio, requiere una coordinación perfecta. Las grullas grises vuelan en grandes bandadas, de cientos, a veces miles de individuos, creando flechas vivientes en movimiento en el cielo. La formación en forma de V no solo es hermosa, sino también una estrategia aerodinámica que ayuda a reducir la resistencia y ahorrar energía. Bajo sus alas hay un continente cambiando de estaciones. Y cuando llegan a Extremadura, donde los campos después de la cosecha están desnudos pero llenos de alimentos, donde los bosques de robles dejan caer frutos redondos como gemas marrones, las grullas aterrizan, comenzando una corta pero significativa vida invernal. Aquí, en la tierra cálida, plana y seca, las grullas buscan alimento, descansan y, sobre todo, se reencuentran. Porque no es solo una especie migratoria, la grulla gris es la personificación del compromiso a largo plazo. Cada pareja está unida de por vida, un amor que se mantiene no solo por instinto, sino por un ritual especial de baile en pareja. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocan la hierba cubierta de rocío, parejas de grullas se acercan, gritan al unísono y comienzan a bailar, giran, saltan, extienden sus alas e inclinan sus cabezas. Una danza sorprendentemente simétrica y sincronizada. No es solo un acto de apareamiento, es una forma de renovar votos entre la naturaleza y frente a los polluelos. A medida que transcurre febrero, las señales del regreso de la primavera al norte comienzan a aparecer a través del sol de la mañana. Las grullas volvieron a despegar, esta vez trayendo consigo una nueva generación, individuos jóvenes lo suficientemente fuertes como para volar con la bandada.
En los húmedos y tranquilos pantanos del norte de Europa, las parejas de grullas comienzan su temporada de cría. El nido se construye en el suelo, entre juncos o vegetación baja a lo largo de las orillas de los lagos, en un lugar apartado y con pocas perturbaciones. Las hembras ponen de 1 a 2 huevos y ambos sexos se turnan para incubarlos durante unos 30 días. Cuando los polluelos nacen, aprenden casi inmediatamente a caminar y a seguir a sus padres, aprenden a buscar comida, a evitar peligros y, lo más importante, aprenden a ser una grulla. A diferencia de muchas aves que solo se vinculan por un breve periodo durante la temporada de apareamiento, la relación de la grulla gris trasciende el tiempo. Mientras cuidan a sus crías, continúan bailando, llamando y expresando conexión, como si el amor fuera una parte integral de su viaje biológico. A lo largo del verano, las crías crecerán, aprenderán a volar y, en otoño, se unirán a la bandada en su primer viaje hacia el sur, de regreso a España, de regreso a una tierra que nunca han visto, pero que les resulta extrañamente familiar. En las montañas más escarpadas de la península ibérica, donde los picos rocosos se elevan hacia el cielo, donde el sol y la niebla matinal pintan imágenes contrastantes de dureza y romance, una criatura salvaje graba su nombre en la roca cada día, con cada paso decidido. Se trata de la cabra montés ibérica, Capra pirenaica, símbolo de resistencia, adaptabilidad y belleza salvaje de las montañas españolas. No son animales grandes ni poderosos. Pero es su pequeña estatura y su asombrosa resistencia lo que ha convertido a las cabras montesas en artistas de las altas montañas, donde cada escalón de roca y cada grieta profunda es un escenario para la vida. Con sus pezuñas hendidas flexibles y su pelaje estacional, Capra pirenaica es la encarnación de una evolución exquisita. Han sobrevivido miles de años, superando tanto el cambio climático como las amenazas humanas, para conservar en la piedra caliza y los vientos de la montaña la silueta irreemplazable de un animal salvaje puro. La cabra montés ibérica estuvo presente en el pasado en la mayor parte de la península, con 4 subespecies diferentes. Dos de ellas, incluida la especie de los Pirineos, se extinguieron a finales del siglo XX. En la actualidad solo quedan 2 subespecies, Capra pirenaica victoriae en el centro de España y Capra pirenaica hispánica en el sureste. Las poblaciones restantes se encuentran dispersas en cadenas montañosas como la Sierra de Gredos, Sierra Nevada y las áridas montañas calizas del este. Son testigos vivos de una Europa antigua y salvaje que poco a poco se desvanece en la memoria. Cada mañana temprano, cuando el sol brilla sobre la ladera de la montaña, las siluetas de las cabras aparecen silenciosamente en las altas cornisas rocosas.
Se mueven con ligereza pero precisión, como si no tuvieran peso. El espacio donde viven parece vertical, sin margen de error. Cada paso es un acto de equilibrio entre fuerza y flexibilidad. Las cabras hembras suelen guiar a sus crías, formando grupos pequeños, tranquilos pero unidos. Mientras tanto, los machos viven separados, solos, y solo regresan a la manada cuando se acerca la temporada de apareamiento. La temporada de apareamiento, que se extiende de noviembre a enero, es cuando las montañas y los bosques vibran con el sonido seco de los cuernos entrechocando. Los machos adultos, con sus cuernos curvados como arcos de piedra, inician una feroz competencia por los derechos reproductivos. No gritaron, no rugieron, solo pasos lentos, miradas desafiantes y embestidas repentinas que resonaron en la ladera de la montaña. Los enfrentamientos no suelen durar mucho tiempo, porque el más fuerte es el que sabe controlar el ritmo, sabe cuándo avanzar y cuándo parar. Después de este ritual silencioso pero intenso, al macho victorioso se le concede el derecho a aparearse con una o más hembras de la manada. Una vez finalizada la temporada de apareamiento, la manada de machos se separa y se retira más profundamente en las montañas, continuando su vida solitaria. Mientras tanto, las hembras embarazadas se preparan tranquilamente para un agotador ciclo de parto. Alrededor de mayo o junio, abandonan la colonia para buscar lugares seguros, grietas en rocas altas, protegidas del viento y de difícil acceso, donde comenzará una nueva vida. Sin nido, sin más protección que el instinto maternal y los ojos siempre abiertos al horizonte. El cabrito nació en la tranquilidad, entre las montañas y el sonido del viento. Les bastan solo unos minutos para levantarse, unas horas para caminar y unos días para comprender. La vida aquí es una escuela de no cometer errores. Cada paso es su primera lección, sobre la gravedad, sobre la frágil línea entre la vida y la muerte, sobre confiar en su madre pero también sobre ser independientes desde temprano. Bajo la guía de su madre, el niño aprende a navegar por terrenos difíciles, a encontrar comida y, lo más importante, a detectar depredadores antes de que sea demasiado tarde. En las altas montañas de España hay más que rocas y hierba. En el cielo, el águila real, Aquila chrysaetos, extiende sus alas como si fuera parte del cielo. Las águilas, que tienen ojos que pueden detectar movimientos a más de 1 kilómetro de distancia, representan una verdadera amenaza para los cabritos.
Durante las tardes soleadas, cuando el aire está quieto y las cabras comienzan a relajarse, aparecerán los depredadores. Ni un sonido, ni una señal de advertencia. Y entonces, la vida cambió de manos. El águila se posó en una cornisa alta donde el viento soplaba con fuerza y la luz gradualmente se transformaba en atardecer. Sin prisas, sin salvajismo, disfruta de sus comidas como parte necesaria de su ciclo biológico. Bajo esas alas, la vida de una pequeña criatura terminó para mantener la existencia de otra criatura. Nadie gana, nadie pierde, es solo la naturaleza, evitando que el equilibrio de la vida se incline demasiado hacia un lado. Las cabras restantes continuaron su viaje, sin detenerse, sin pánico. En su ADN está grabada la antigua lección: la vida es un viaje y la pérdida es inevitable. Si un niño sobrevive el primer año, crecerá rápidamente y aprenderá las leyes de las montañas y los bosques. Hacia el tercer año, los machos abandonan la manada y adoptan un estilo de vida solitario, donde cada paso es una afirmación: he crecido. Capra pirenaica puede vivir hasta 15 años si logra sobrevivir a los depredadores, las heladas y las duras estaciones secas. Cada temporada de cría es un nuevo ciclo. El siguiente par de cuernos crecerá más y los nuevos cachorros caminarán sobre las rocas como lo hacían sus padres. El flujo de la vida nunca se detiene, solo cambia de forma, generación tras generación. En la puesta de sol que teñía de rojo las antiguas cordilleras de piedra caliza, una cabra montés se erguía en un alto acantilado, silenciosa como una estatua viviente. El viento soplaba a través del espeso pelaje, trayendo consigo el olor de la tierra y de las rocas, los vagos llamados de generaciones fallecidas. No sabe lo que traerá el mañana. Pero sabe que hoy sigue en pie, en la misma tierra que la creó, bajo el cielo que la crió. Y eso es suficiente. En medio de los cambios de los tiempos, en medio del ruido del mundo creado por el hombre, en algún lugar de la Sierra de Gredos o de Sierra Nevada, la cabra montés ibérica todavía existe, tranquila, salvaje y orgullosa.
No hay necesidad de ser visto, no hay necesidad de ser elogiado, solo existir. Como un soplo lento pero poderoso de la naturaleza. Como testimonio de que hay cosas que, mientras existan, son suficientes para este mundo. El sol brillaba intensamente en el cielo del Serengeti, bañando en oro la interminable naturaleza salvaje. Las praderas tiemblan bajo los pasos de manadas gigantes, mientras los depredadores acechan en silencio, esperando su oportunidad. En el cielo, las alas se extendían y dibujaban círculos. Bajo el río, misteriosas sombras negras flotaban en silencio. Esto no es solo una tierra, es un escenario de supervivencia, donde la velocidad, la fuerza y el instinto lo son todo. Serengeti, sobrevivientes de la sabana. El sol de la mañana salió lentamente del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre las interminables praderas del Serengeti. La hierba alta se inclinaba con la suave brisa, creando ondas doradas que se extendían hasta el infinito. No solo es una escena majestuosa, sino también una de las arenas de supervivencia más feroces del planeta. Serengeti, uno de los ecosistemas más grandes y prístinos de África. Conocida por la gran migración de millones de ñus, esta tierra no es solo el dominio de feroces depredadores o manadas gigantes de elefantes. También es el hogar del impala, uno de los animales más rápidos y alertas que existen. En un mundo lleno de peligros, están perfectamente adaptados para sobrevivir a las atrocidades mortales del Serengeti. Bajo la sombra de los árboles de acacia dispersos por la pradera, una manada de impalas busca alimento tranquilamente. Su pelaje marrón rojizo se mezcla con el amarillo de las praderas, haciéndolos casi desaparecer en el vasto paisaje. Pero no dejes que su apariencia dócil te engañe, los impalas son criaturas de increíble velocidad y agilidad. Una hembra de impala levantó la cabeza, con las orejas grandes erguidas y los ojos abiertos en señal de alerta. No es un depredador, pero posee un arma formidable, la velocidad. Con la capacidad de correr hasta 80 km por hora y realizar saltos de más de 10 metros, el impala puede escapar rápidamente de la mayoría de los depredadores. Pero la velocidad no lo es todo. Cuando
Cuando son perseguidos, no corren en línea recta como los ñus, sino que cambian de dirección constantemente, lo que hace difícil que depredadores como los guepardos o las hienas los alcancen. Una manada de impalas puede moverse en sincronía, formando una red vigilante donde cualquier señal de peligro es informada inmediatamente. Cuando llega la temporada de lluvias, las praderas del Serengeti de repente se vuelven más verdes que nunca. Es la época perfecta para que los animales se reproduzcan y, para los impalas, también es la temporada de peleas. En un prado abierto, dos machos adultos se enfrentan. Son verdaderos guerreros, poseedores de cuernos afilados y curvados, listos para luchar por el dominio de la manada. Rugieron, cargándose uno contra el otro con una fuerza inesperada, cada golpe resonando en el espacio silencioso. Los machos más débiles serán eliminados del juego, mientras que el ganador tendrá la oportunidad de continuar su linaje. Una vez establecida la manada, el macho alfa tiene la tarea de proteger a las hembras de otros rivales, al mismo tiempo que permanece vigilante contra los depredadores. Pero ningún reino dura para siempre. Con la aparición de un hombre más fuerte, la posición del líder puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una mañana tranquila en las praderas del Serengeti. Los primeros rayos del día se filtraban a través de la fina niebla, iluminando las vastas praderas que se extendían hasta el horizonte. A lo lejos, una manada de impalas buscaba comida tranquilamente entre la maleza. Los jóvenes saltan alrededor de sus madres, mientras los adultos pastan cuidadosamente, con las orejas constantemente alerta para escuchar cualquier movimiento a su alrededor. Pero no saben que la muerte acecha. La vida se fue en menos de un minuto.
El Serengeti acababa de presenciar otra muerte, una muerte silenciosa, sin ruido, sin rugidos, solo el cruel instinto de supervivencia de la naturaleza. Pero la caza aún no ha terminado. Una hiena que estaba no muy lejos oyó el ruido. Sus agudos ojos recorrieron la pradera y solo le tomó unos segundos determinar lo que acababa de suceder. Comenzó a moverse hacia el depredador, con la esperanza de conseguir una comida gratis. Pero el leopardo entendía demasiado bien las reglas de este juego. Rápidamente utilizó sus poderosas mandíbulas para agarrar al impala por el cuello y lo arrastró a través del pastizal hacia un alto árbol de acacia. Con una fuerza increíble, utiliza sus garras para aferrarse a los troncos de los árboles, trepar alto y transportar presas más pesadas que su propio cuerpo. Esta es la mayor ventaja del leopardo, la capacidad de transportar comida a gran altura, lejos de depredadores como hienas o leones. A lo lejos, la manada de impalas seguía moviéndose, como si nada hubiera pasado. Para ellos, esto es simplemente parte de la vida, un ciclo interminable de supervivencia. Hoy se perdió un cachorro, pero la manada sigue avanzando. Cada día que pasa, los débiles son eliminados, solo los más rápidos, más alertas y más fuertes sobreviven. El sol de la mañana sale en el cielo africano, proyectando una cálida luz dorada sobre el tranquilo río Zambeze. Los árboles a lo largo del río se mecían con la suave brisa, creando una escena pacífica. Pero arriba, se desarrolla otro espectáculo, cientos de alas rojas brillantes se deslizan por el aire, dibujando suaves curvas como bailarinas en la danza interminable de la naturaleza. Este es el abejaruco carmín del sur, una de las aves más coloridas de África. Su llamativo plumaje rojo-rosado, sus elegantes alas largas con bordes turquesas y sus picos afilados que se curvan ligeramente hacia adelante los convierten en una de las criaturas más magníficas del cielo. Pero su belleza no es solo un espectáculo, son depredadores aéreos, guerreros veloces con increíbles habilidades para atrapar presas. Desde una rama seca junto al río, un Merops nubicoides permanecía inmóvil, sus agudos ojos escaneando el espacio circundante. No tiene prisa, sino que espera el momento perfecto. Una libélula pasó volando por casualidad y, en un abrir y cerrar de ojos, sus alas rojas se elevaron hacia el aire y su preciso aleteo la envió hacia su presa a una velocidad increíble.
Un pico rápido y la comida estaba en su pico curvo. Sin embargo, la comida no había terminado. El abejaruco carmín del sur es un experto cazador de abejas y otros insectos venenosos y nunca tiene prisa por tragarse a su presa entera. Golpea suavemente la abeja contra una rama para quitarle el aguijón y luego disfruta de su botín. Esta es una habilidad perfeccionada durante millones de años de evolución que permite a estas aves aprovechar fuentes de alimento que pocos se atreven a tocar. Pero no siempre cazan solos. Las bandadas de Merops nubicoides a menudo siguen a grandes manadas de animales como elefantes, búfalos o antílopes. Mientras estas bestias gigantes se mueven, ahuyentan a los insectos de la hierba alta, y ese es el momento perfecto para que los pájaros se abalancen y atrapen a sus presas. Una relación simbiótica perfecta entre dos mundos diferentes de la naturaleza. Cuando comienza la temporada de lluvias, los grandes ríos de África, como el Zambeze o el Okavango, se convierten en bulliciosas ciudades de abejarucos carmesíes del sur. Cientos, incluso miles de individuos se reúnen en las riberas altas de los ríos para comenzar la temporada de reproducción. Pero en lugar de anidar en árboles como muchas otras aves, eligen un método más seguro: cavar túneles de hasta 2 metros de largo en las orillas blandas de los ríos. Cada pareja pasará semanas cavando el nido, creando cuevas resistentes que protejan a los huevos y polluelos de serpientes, lagartos monitores y otros depredadores. Una vez que los huevos eclosionan, comienza la verdadera lucha por la supervivencia. Los pájaros padre y madre deben volar constantemente de ida y vuelta entre el nido y el cielo, trayendo cientos de insectos cada día para alimentar a sus pequeños bebés. Los depredadores siempre están al acecho, pero gracias a la estrecha cooperación y al espíritu de grupo, Merops nubicoides ha mantenido su especie durante millones de años. Aunque son los gobernantes del mundo de los insectos, los abejarucos carmesíes del sur no son inmunes al ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Otro temible depredador los observa desde arriba: el águila africana. Las alas se extendieron casi 2 metros de ancho, los ojos fríos recorrieron la bandada de pequeños pájaros que se encontraban debajo. No le importan las abejas ni las libélulas, su objetivo es conseguir una comida más abundante. Una bandada de Merops nubicoides todavía vuela sobre nuestras cabezas, completamente inconscientes de la amenaza que los acecha.
Entonces, en un momento mortal, el águila plegó sus alas y se abalanzó con una velocidad aterradora. Ni un sonido, ni una señal de advertencia. Los pájaros de abajo solo se dieron cuenta del peligro cuando una sombra negra gigante apareció sobre sus cabezas. Se desató un motín. La bandada se dispersó en el aire, con las alas rojas disparándose como flechas. Pero uno fue más lento, solo un segundo de vacilación y su destino quedó sellado. Con un movimiento preciso, el águila atrapa a su presa en el aire. Las afiladas garras se apretaron y, en un instante, una vida fue arrebatada de los cielos del Serengeti. A pesar de perder un miembro, la manada de Merops nubicoides rápidamente restableció el orden. No tuvieron tiempo para lamentarse, la vida continuó y el cielo aún era suyo. Bajo el rojo atardecer, despegaron nuevamente, fundiéndose con el flujo infinito de la naturaleza salvaje. En los cielos africanos, estas aves no solo son depredadores del mundo de los insectos, sino también símbolos de la libertad y la belleza más pura de la naturaleza. A pesar de enfrentarse a muchos peligros, todavía vuelan, todavía cazan, todavía decoran el cielo con un color rojo brillante, una danza que nunca se detiene en la inmensidad de la naturaleza. El sol del Serengeti salió lentamente, tiñendo de oro las vastas praderas. Desde lejos aparecieron figuras altas que se movían silenciosamente contra el cielo rojo del amanecer. Con sus elegantes cuellos largos y sus cuerpos elegantes pero poderosos, la jirafa Masái, Jirafa Tippelskirchi, se erige como un símbolo de paz en un desierto lleno de luchas por la supervivencia. Sin ruido ni prisa, deambulan por las vastas praderas, estirando suavemente el cuello para recoger hojas tiernas de los árboles de acacia más altos. Estas criaturas, las más altas de la tierra, no necesitan competir con nadie más por el alimento, porque nadie puede llegar a donde ellas pueden llegar. Una jirafa adulta puede crecer hasta 6 metros de altura, con patas largas y poderosas y un cuello que se extiende como un pilar robusto. Pero su característica más especial es su corazón, un órgano gigante que puede pesar hasta 11 kilogramos, lo suficientemente fuerte como para bombear sangre al cerebro, a más de 2 metros del cuerpo. Sin embargo, a pesar de sus enormes cuerpos, las jirafas no son lentas. Cuando es necesario, pueden correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, más rápido que un león persiguiéndolos. Pero la velocidad no siempre es la opción óptima.
Cuando se sienten amenazados, su arma más peligrosa no son sus largas piernas, sino sus poderosas patadas que pueden matar a un león de un solo golpe. A pesar de su apariencia dócil, existe una feroz competencia entre los machos por el dominio. Cuando llega la temporada de cría, se producen feroces peleas entre los machos para decidir quién es el más fuerte. A medida que regresa la temporada de lluvias, trayendo nueva vida al Serengeti, también es el momento en que las jirafas entran en la temporada de apareamiento. Después del apareamiento, las jirafas hembras quedan embarazadas durante 15 meses, uno de los periodos de gestación más largos en el mundo de los mamíferos. Durante este tiempo, la madre continúa moviéndose con la manada, buscando fuentes de alimentos nutritivos para garantizar su salud y la de su bebé en crecimiento. Las hembras experimentadas a menudo se separan para buscar lugares más seguros donde dar a luz, lejos de los depredadores acechantes. Y cuando llegó el momento, se produjo uno de los momentos más asombrosos de la naturaleza. Una jirafa hembra permaneció inmóvil en medio de una pradera. Su cuerpo se tensó y cada contracción señalaba que había llegado el momento del parto. Sin refugio ni ayuda, debe dar a luz sola en medio de un desierto peligroso. Luego, el feto gigante comenzó a salir del cuerpo de la madre. El bebé cayó libremente desde una altura de más de 2 metros al suelo, una potente caída justo después del nacimiento. Pero esto no es casualidad, la caída ayuda a romper el saco amniótico, estimulando la primera respiración del bebé. Se quedó inmóvil durante unos segundos, luego comenzó a moverse, sus largas y débiles patas temblando sobre el suelo seco. Su madre, con ojos dulces pero atentos, se inclinó para lamer su cuerpo hasta limpiarlo,
ayudándole a estimular la circulación sanguínea. Pero el tiempo se acaba, en 30 minutos, el bebé debe ponerse de pie. Si no puede mantenerse en pie, se convertirá en presa fácil de leones, hienas o leopardos. Cada día es un desafío, pero si el cachorro puede sobrevivir su primer año, sus posibilidades de supervivencia aumentan significativamente. Una vez maduro, se unirá a la manada y continuará su interminable viaje a través de las vastas praderas del Serengeti. Bajo el atardecer del Serengeti, manadas de jirafas se mueven silenciosamente por la sabana, con sus largos cuellos estirados como pilares de la naturaleza. Sin ruido ni prisa, continúan su viaje que ha durado millones de años, siendo testigos de muchos cambios en esta tierra salvaje.